Buenos días, amadas hermanas, que Dios me las bendiga en este nuevo amanecer que Dios nos ha permitido abrir nuestros ojitos. Vamos a seguir desarrollando Segunda de Pedro, en esta oportunidad, capítulo 2, versículo 11, hermanas. Voy a dar lectura a ese versículo. Voy a leerles en la Reina Valera y también en la Palabra de Dios para Todos para poder tener un mejor entendimiento. Dice en la Reina Valera: mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio ni maldición contra ellas delante del Señor. La palabra de Dios para todos dice así: los ángeles son más fuertes y poderosos que los falsos maestros. Sin embargo, ni siquiera los ángeles se atreven a acusar con insultos a estos poderes ante el Señor. Como bien el día de ayer, hermana Gladys Bastidas nos explicó algunas características de los falsos maestros en cuanto a inmoralidad, en cuanto a sensualidad, y que son irrespetuosos de las autoridades superiores, mostrando rebeldía y menosprecio, que no se inmutan, hermanas, cuando blasfeman de autoridades angelicales. En el versículo 11 que hemos leído, el apóstol Pedro, compara la arrogancia de los falsos maestros con la humildad de los ángeles. Todas sabemos que a Dios no le agrada la arrogancia. Venga de donde venga, hermanas. No solo de los falsos maestros, sino de cualquier cristiano que muestra arrogancia. ¿Cómo es una persona arrogante? Pues una persona arrogante es altanero, es soberbia, es insolente, se cree superior a los demás, es altivo, es engreído, hermanas. Características muy difíciles, ¿verdad? Que quiera Dios que nosotras pues no las tengamos, ¿verdad? En Proverbios 16:18 nos dice: antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Un ejemplo muy claro de un hombre arrogante lo encontramos en la palabra de Dios, hermanas, porque la palabra de Dios no nos esconde nada, es para enseñanza nuestra, para que nosotras consideremos y no eh, querramos seguir repitiendo estas mismas situaciones difíciles. Un ejemplo de un hombre arrogante en la palabra de Dios es Saulo de Tarso. Antes de su conversión, la posición que él tenía le llevó a humillar y a producir temor en los seguidores de nuestro Señor Jesús. Pero todo cambió en él cuando él tuvo un verdadero encuentro con Dios. El apóstol Pablo, hermanas, fue quebrantado en su soberbia, creyendo hacer el bien, pero lastimosamente está muy equivocado en sus acciones. Tuvo que depender totalmente de las personas que estaban a su alrededor para llevarlo al lugar donde Dios le había indicado. Un hombre que era arrogante, ahora, hermanas, dependía de otros. El apóstol Pablo aprendió a caminar en humildad a partir del encuentro con Jesús. ¿Cómo puede terminar la arrogancia en la persona? Podemos decir que Dios humilla a las personas que deciden exaltarse. En el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 6, nos dice: pero Él dará mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Hermanas, debemos de tener mucho cuidado en esta situación, porque la arrogancia es pecado. La arrogancia no agrada a Dios, hermanas. Oremos a nuestro Dios que nos ayude a ser humildes, que la arrogancia no sea parte de nuestra vida.
Cuidado, cuidado, hermanas, con envanecernos. Tengamos, pero sumo cuidado de no caer en este pecado. Dios nos ha dado un lugar muy especial como sus hijas. La soberbia, hermanas, es una actitud de la persona que, que tiene una posición de superioridad, que se cree tener una posición de superioridad o de privilegio frente a los demás. Se considera en la Biblia un pecado fundamental el orgullo. Algunos dicen, la madre de los vicios es el orgullo, es la soberbia. Como todas sabemos, hay un personaje también en la palabra de Dios, ¿verdad? Que se quiso sobrepasar, ¿verdad? En su orgullo. Y Dios pues lo reprendió, ¿verdad? Y ustedes ya saben a quién me refiero, ¿verdad? Es a Satanás, hermanas. Quiso ser igual a Dios. En Ezequiel, ¿verdad? En el capítulo 28, del 14 al 19, ustedes pueden leerlo, ¿verdad? Y también en Isaías, capítulo 14, versículo 12, podemos encontrar esa referencia que habla sobre este, este personaje, ¿verdad? Que no es muy agradable y tengamos mucho cuidado, hermanas, de no caer en estas situaciones de orgullo y soberbia, por favor. Pidámosle mucho a Dios que controle nuestras vidas. En Proverbios capítulo 8, versículo 13, el salmista decía, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Contrastando con la arrogancia de los falsos maestros, resalta la humildad de los ángeles. Los ángeles, hermanas, son mayores en potencia y fuerza. No pronuncian juicios, sino que son prudentes en emitirlos. En Judas, capítulo 1, versículo 9 nos dice, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Nosotros no somos quienes, hermanas, para emitir juicios. Es nuestro Dios quien lo hace porque Él es un Dios soberano. La humildad, hermanas, es el reconocimiento de que nuestras aptitudes y talentos son dones de parte de Dios. No es por nosotras, sino que vienen de parte de Dios. En su amor, en su misericordia, Él nos da a cada una. Para nosotras consiste en el conocimiento de nuestras propias limitaciones. Ustedes y yo sabemos nuestras limitaciones, hermanas, y sabemos nuestras debilidades también. Seamos humildes, hermanas, admitamos estas situaciones, nuestras equivocaciones en nuestra vida. Cuando de verdaderamente queremos tratar de vivir una vida de agradable ante Dios, hermanas, mostremos agradecimiento. La humildad nos impulsa siempre a vivir en obediencia a Dios y someternos a su voluntad. Hay una persona, hermanas, un personaje en la palabra de Dios, ¿verdad? Que es el ejemplo máximo de humildad. Dios elogia la humildad. Y como les digo, el ejemplo máximo es nuestro Señor Jesucristo. Y en Filipenses, capítulo 2, yo les voy a recomendar que lean del 1 al 10, pero por causa del tiempo yo solo les voy a leer 2 versículos, que dice así. Filipenses capítulo 2, versículo 2 dice, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada, hermanas, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando
cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Dice en el versículo 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hechos semejantes a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hermanas, él tenía todo el poder. Él tenía, su padre le había dado todo, pero él era humilde, hermanas. Y nosotras tenemos que aprender mucho de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? En nuestra vida diaria, ¿verdad? En nuestras acciones, en nuestros comportamientos, ser obedientes, ser humildes, ¿verdad? Ni aún los ángeles, hermano, que eran superiores, ¿verdad? Emitían juicios, mucho menos nosotras, ¿verdad? Que como les dije anteriormente, por amor, Él nos ha aceptado como sus hijas, hemos sido adoptadas como sus hijas, entonces nosotras, hermanas, tenemos que aprender a poner en práctica la humildad en nuestra vida, que la soberbia, que el orgullo, hermanas, que la superioridad no nos gane, sino que al contrario, que nosotras tengamos en nuestro interior, ¿verdad? Ese deseo de no exaltarnos a nosotras mismas, sino que de ser humildes. La humildad es un don, hermanas, y tenemos que irlo aprendiendo cada día en nuestra vida cristiana. Amadas hermanas, oremos al Señor para que cada día nosotras podamos mostrar un carácter diferente, ¿verdad? Que cada día nos vayamos asemejando a nuestro Padre Celestial, hermanas, porque ese es el deseo de nuestro Dios, que nosotras, ¿verdad? Como sus hijas que dio a su Hijo ahí a morir en esa cruz, que nosotras como sus hijas, hermanas, en nuestras actitudes, en todo, hermanas, nosotras podamos aprender esta palabra que se llama humildad en nuestra vida. Que Dios me la bendiga en esta mañana y que Dios sea con cada una de nosotras, hermanas. Bendiciones.